agroalimentarias, la recuperación económica para las empresas agroalimentarias, la innovación, los fondos europeos y la fiscalidad I+D+I. Como sabemos, dentro de lo que es la Unión Europea, pues hay dos grandes bloques de fondos, los fondos plurianuales, que son desde el 2021 hasta el 2027 y que son 1 millón de millones, me parece, 1 billón de euros, que son los tradicionales como el Horizon, etcétera, etcétera. Y luego se ha dotado también para intentar solventar los problemas de la crisis que ha ocasionado la epidemia, otro paquete de ayudas adicionales por 3 años, con este fin coyuntural, ¿no? Entonces, a lo largo de esta sesión, lo que vamos a intentar es responder una serie de preguntas, ¿no? Concretamente, ¿qué presupuestos concretos, qué convocatorias va a haber o está habiendo? ¿Qué tipo de proyectos pueden ser objeto de subvención? ¿A quién se los tengo que vender? ¿Cómo me puedo organizar como empresa para acceder a estas subvenciones? ¿De forma individual, en forma de consorcio? ¿Cuándo podré saber si he obtenido la subvención y por qué importe? Y todo el tema de incentivos fiscales que lleva la innovación, ¿no? Yo, a título personal, puedo decir que esto va a estar muy reñido, muy competitivo y que hay que ir muy bien preparado cuando se presentan estos proyectos y que otro error que solemos detectar es que las subvenciones que pueden llegar pues no van a superar el 20 o el 30% del total de la inversión, ¿no? Por lo tanto, tienen que ser proyectos viables y próximos a la viabilidad. Y para hablar de estos temas, pues hemos invitado a los profesionales de Articai, Coral y Fernando. Coral Gutiérrez, que es la jefa del área de fiscalidad I+D+I de Articai, es ingeniera agrónoma, posgrado en gestión y certificación de proyectos de sistemas I+D+I, y Fernando Bonet, que es el director de desarrollo de negocio de esta empresa, Articai. Es ingeniero agrónomo también por la Universidad Politécnica de Madrid, máster MBA y máster en enología y viticultura. Cada uno de ellos va a hablar alrededor de una media hora y luego habilitamos un turno para preguntas. Las preguntas, por favor, hacérnoslas a través del chat y se las voy luego leyendo a ellos. Y no me extiendo más, empezamos, bienvenidos, que espero que se cumplan los objetivos que tenéis con esta sesión y le cedo la palabra a Fernando, me parece, que iba a intervenir primero. Sí, muchas gracias, Pablo. Voy a compartir pantalla un momentito. Perdonar que estas cosas, quiero ponerlo grande. ¿La estáis viendo ya en grande? Todavía no. Bueno, pues aquí la estoy viendo correctamente. Perdón un momento. Damos un segundito, que son las cosas del directo. A ver si me permite ahora. La voy a volver a abrir porque me está dando fallos. Damos tiempo mientras, por si algún rezagado ha habido. Y a ver si podemos compartir. ¿La tenéis ya? Yo la estoy viendo. ¿Sí? ¿La tenéis ya grande, Coral? ¿La veis? Pues hazme el favor, la puedes subir tú si quieres. ¿La vas pasando? Sí, la subo. Bueno, mientras yo voy avanzando y vamos aprovechando, ante todo, ¿vale? Muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a la Cámara de Comercio de Álava y muchísimas gracias también a la Cámara de Comercio de La Rioja por invitar a Ártica a hacer esta presentación. Siento esta demora inicial que habíamos
comprobado que funcionaba, pero bueno, veo que va un poquito más lento. Ahora perfecto, por ahora la estoy viendo muy bien. Así que muchísimas gracias. Bueno, como comentaba Pablo, nosotros, Ártica es una empresa de ingeniería y consultoría vinculada a la gestión de la innovación y especialmente focalizada al sector agroalimentario y también con una cierta especialización dentro del sector agroalimentario en el sector vitivinícola. De hecho, Ártica como tal pues es la Secretaría Técnica de la Plataforma Tecnológica del Vino desde el año 2011. El sector agroalimentario, todos sabemos que ha sido un sector que ha dado el callo en la pandemia, durante la crisis sanitaria. Ha estado ahí detrás de la situación que estábamos viviendo, pero la realidad es que es un sector que también ha sufrido y está sufriendo como consecuencia de la crisis económica generada por la pandemia y que en los datos que estamos viendo del sector agroalimentario está claro que ha habido problemas graves y ha habido incluso cierres de empresas. Se calcula que en torno a un 1% de las empresas del sector, que son unas 30.000 empresas las que tenemos en España, en torno a un 1% de las empresas del sector, fundamentalmente pequeñas, han tenido que cerrar. Por lo tanto, podemos decir que es un sector que, siendo un sector estratégico de país, ha tenido también, ya está sufriendo las consecuencias de esta crisis sanitaria y de esta crisis económica derivada. Cuando aún no estábamos casi recuperando de la crisis financiera que tuvimos en el periodo anterior hasta el 2014. Para salir de esta crisis, nosotros pensamos, y es lo que parece que debemos apostar todos desde el sector agroalimentario, apostar por la innovación. Pero en este caso tenemos que apostar por la innovación desde dos puntos de vista que vienen, entre otras cosas, o emanan directamente de las recomendaciones de la Unión Europea y de la Comisión para España. Desde los años ya 18 y 19 ya se hicieron estas recomendaciones y que ahora se profundiza mucho más en ellas, que sería la innovación desde el punto de vista de sostenibilidad y desde el punto de vista de digitalización. Todos, durante estos meses que vamos avanzando en plena pandemia, estamos escuchando constantemente cómo evoluciona el tema que comentaba Pablo, de los presupuestos europeos, y sabemos que entre los grandes ejes que emanan de Bruselas y a los cuales debemos dirigirnos si queremos canalizar estas ayudas, estarían estos dos, la sostenibilidad y la digitalización. Y yo diría un aspecto también fundamental para todas las empresas agroalimentarias y que yo creo que ya lo llevamos todas en nuestro ADN, que es el ámbito de la lucha contra el cambio climático, que también, como sabéis, va a ser especialmente un foco de atracción para canalizar los fondos. Por lo tanto, hay que luchar en la situación en que vivimos por esa recuperación a corto plazo. Hay que ver de cara a medio plazo la transformación de nuestras empresas en base, sin duda alguna, a la innovación, la sostenibilidad, la digitalización y el cambio climático. Y hay que conformar una estructura interna y de funcionamiento que permita garantizarnos la resiliencia de nuestras empresas ante situaciones como la que hemos vivido en este año y que esperemos que no vuelva a ocurrir, pero por si acaso tenemos que ser más resilientes sin lugar a dudas. Para luchar o para fomentar la innovación en nuestras empresas hay un aspecto fundamental. Todos lo sabemos, hay fuentes de financiación externas muy importantes y en este sentido el webinario que hoy planteamos tiene como objetivo conocer qué se está haciendo ya con los fondos que vienen de los presupuestos de la Unión Europea reforzados con el Next Generation y, por otra parte, apostar dentro de la innovación por una estrategia que todavía el sector agroalimentario no lo está desarrollando en exceso, que es la posibilidad de aplicar el marco legal, el marco normativo español de la fiscalidad I+D+I, que es casi uno de los pocos, una de las pocas opciones que tenemos a la hora de liquidar el impuesto de sociedades, el poder aplicar estas deducciones por I+D+I. Y especialmente también nos gustaría hoy dejar claro, y por ahí vamos a empezar, cuál es el papel o el rol que está asumiendo el sector agroalimentario, es decir, qué podemos esperar del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia y qué papel está jugando el sector agroalimentario en este plan que, como sabéis todos, ahora mismo está en evaluación en Bruselas y que esperamos que para el mes de julio de este año tengamos ya una resolución en relación a este plan y podamos empezar a trabajar con él. Como antecedentes en esta transparencia tenemos una situación que la acabo de actualizar al mediodía porque realmente tenía otras cifras, pero bueno, ya sabéis que esto va cambiando mucho. La caída ha sido importantísima durante el año 2020, tanto en la eurozona como a nivel de España, con una caída de las más importantes de toda la eurozona, casi el 11%. Y he rectificado las previsiones de crecimiento para España, porque esta mañana he podido leer ya una situación un poquito mejor, que están hablando de este crecimiento para el año 2021 del 5,9% y el 6,5% en el 22. Lo que está claro es que este año no nos vamos a encontrar a finalizar el año ni siquiera en la situación previa al año 2020
y que es probablemente a finales de 2022 e inicios del 2023 cuando se pueda estabilizar o pensar que la situación hemos recuperado lo perdido en estos 2 años a nivel de PIB. Si quieres pasar un momentito, Coral. Fernando, creo que te he cedido el control de la pantalla. No. Mira a ver si puedes pasar con las flechas de abajo, o sea, con la flecha de arriba y abajo del teclado. No. Vaya. Nada, los temas del directo. Mira que conocemos ya sistemas, el Zoom y todos estos, pero bueno. Nada, paso yo, me dices. Vale, muchas gracias, te lo agradezco. Vamos a ir pasando poquito a poco. Vamos a situarnos un poco entonces en estos antecedentes. Como todos sabemos, como consecuencia de la pandemia, se puso en marcha un programa de estímulos financieros para todos los países de la Unión Europea. Yo aquí quiero subrayar que con independencia de este programa nuevo de refuerzo, todos tenemos que tener presentes que en el año 2021 comenzábamos un nuevo presupuesto, arrancaba un nuevo presupuesto para la Unión Europea, que como veis en este gráfico es el programa marco financiero plurianual que ha comentado Pablo anteriormente, con más de 1 billón de euros y que ya de por sí suponía un crecimiento del 12% con respecto al periodo anterior, del 14 al 20. Por lo tanto, suponía que este periodo nuevo del 21 al 27 y en ausencia de Gran Bretaña, como consecuencia del Brexit, ya íbamos a incrementar el presupuesto disponible y en ese presupuesto disponible estamos hablando prácticamente de la mayor parte o la totalidad de los fondos estructurales y de los fondos de cohesión, así como de todos los fondos que tienen que ver con la política agraria común que están incluidos en este presupuesto de 1 billón de euros. Por lo tanto, en condiciones normales sin COVID, habríamos empezado este enero del 2021 con unas expectativas formidables para todas las empresas en relación a las posibles líneas de ayuda que pueden venir de Bruselas. Con la pandemia que todos sabemos tuvo lugar desde el mes de marzo a nivel europeo, con la aprobación de los primeros borradores y la aprobación del planteamiento del Instrumento Europeo de Recuperación, se ha incrementado este presupuesto, como todos sabéis ya, en más de 750.000 millones de euros, hasta llegar a un presupuesto de 1,8 billones de euros. Una cantidad importantísima, que ahora veremos un poco resumida, y que incorpora el presupuesto habitual que ya teníamos previsto para este año, para estos 7 años, hasta el 27, junto con el Instrumento Europeo de Recuperación. Y uno de los grandes países privilegiados en este sentido, si quieres pasar, por favor, Coral, es España. España es el segundo país receptor de este fondo, Next Generation, con más de 140.000 millones de euros. Para poder utilizar estos fondos, los estados y las empresas tenemos unas obligaciones. Y esto es un poquito ir centrando el tema. Para los estados, los estados miembros, lo primero que teníamos que hacer es un plan nacional de recuperación, transformación y resiliencia. Sabemos todos que se ha estado trabajando desde el mes de octubre aproximadamente, que tuvimos el primer borrador, y ahora mismo el Gobierno de España ha presentado a 30 de abril el borrador definitivo, la propuesta definitiva de Plan Nacional, que luego vamos a tratar de evaluar un poquito, a ver dónde, rascando en toda esa memoria de Plan Nacional, dónde se encuentra el sector agroalimentario, qué expectativas nos pueden despertar. Es un plan nacional que está perfectamente alineado con la estrategia digital europea y con el Pacto Verde, que como sabemos, como hemos dicho al principio, son dos de los ejes vertebradores, la digitalización y la Europa Verde, la España Verde. Por otra parte, una vez hecha esta tarea de los planes nacionales, que lo han hecho los 27, es necesario que veamos la posibilidad de canalizar esos fondos a través de la inversión privada, que es por donde debe canalizarse una gran parte de los fondos que van a venir de Bruselas. Hay que decir una cosa que el propio Plan Nacional incorpora, y es que durante los 20 años o más, incluso más, que llevamos como miembros de la Unión Europea desde el año 86, los presupuestos que estamos hablando que pueden venir en los próximos 3 años, sobre todo hasta finales de 2023, superan lo recibido en 20 años con todos los fondos estructurales que hemos recibido, que eran unos 3.000 y pico, 4.000 millones de euros al año. Es decir, que la cantidad de dinero que puede llegar en muy poquito tiempo es realmente formidable y es muy superior a todo lo que se ha recibido en aproximadamente 20 años, con lo cual hay que estar muy preparados para poder optimizar el uso y utilización de estos fondos. En la transparencia que estábamos, además, veíamos la necesidad, sin duda, de que no solamente la iniciativa privada, sino que en general la administración pública también se modernice y que ponga en marcha estímulos importantes que tengan que ver con la salud y con la actividad I+D+I, que también debe ser muy potenciada a través de los fondos del Next Generation. Vamos a ver si vamos pasando.
básicamente a nivel de resumen, y aquí creo que esta fotografía, esta transparencia también es importante, estamos diciendo que van a llegar esos 140.000 millones de euros. Todos sabemos que en el periodo inicial son 70.000 millones de euros que proceden del Next Generation, pero como decía al principio, del propio presupuesto de la Unión Europea hay otros 79.000 millones de euros que vienen vinculados a fondos estructurales y de la política agraria común. Por lo tanto, estamos hablando de prácticamente 150.000 millones de transferencias directas de subvenciones a fondo perdido que vienen junto con los otros casi 70.000 que se aplicarán como créditos, como préstamos. Es decir, una cantidad de dinero muy importante que yo creo que todo el mundo estamos tratando de prepararnos para aprovecharlos de alguna forma. Desde luego mirando cada uno a su empresa y viendo cómo soy capaz de recuperarme y además de transformarme en este periodo de tiempo en mi empresa de futuro, por decirlo así. Una cantidad importante. Si quieres pasar, Coral, por favor. Como sabéis, el Plan Nacional se vertebra en estos 4 ejes: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial a nivel europeo y a nivel del Estado español, e igualdad de género e inclusión. Es un plan que está perfectamente regulado primero por el Reglamento Europeo 2094, que ya está en marcha, y luego posteriormente por el Real Decreto Ley que todos conocemos, que se puso en marcha se promulgó desde el 30 de diciembre en el Boletín Oficial del Estado y que está regulando pues, todos los ámbitos que tienen que ver con la puesta en marcha de este plan nacional. Con ello queremos llegar a ese crecimiento verde, digital, inclusivo y cohesionado a nivel nacional. Si quieres pasar, por favor. Estas 4 ejes vertebradores incorporan, como todos sabéis, 10 palancas. 10 palancas que son fundamentales, porque digamos aquí es donde hay que empezar a rascar para ver dónde nos encontramos. El Plan Nacional es un plan que incorpora, son 300, 400 páginas, que cuesta bastante leerlo porque es intenso, pero bueno, intentamos descifrar un poquito, sobre todo en la jornada de hoy, dónde podemos situar de forma directa o indirectamente al sector agroalimentario. Ahora vamos a pegar un repaso a esta situación. Como veis, 10 palancas importantes que actúan a su vez, si pasas la página por favor, la transparencia, actúan sobre 30 componentes distintos, que son, digamos, las 30 líneas de actuación que intentan dar respuestas a determinados retos u objetivos específicos y que van a ser además los que delimiten claramente los proyectos tractores que se puedan llevar a cabo. Es un ámbito, digamos, un poco complejo, pero bueno, se ha quedado estructurado el Plan Nacional y bastante coherente con lo que se planteaba desde Bruselas en este sentido, ¿vale? 10 palancas, no las voy a leer todas, las conocemos. Desde mi punto de vista, ya ha sido una modificación importante que ha venido en el último momento. La palanca 1, Agenda Urbana Rural, lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura. Este último apellido, desarrollo de la agricultura, se ha incorporado durante este último trimestre, no estaba previsto. Y es importante porque genera una línea de actuación, como veis aquí en verdecito, la número 3, que es la transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero, que tiene ya un fondo asignado de más de 1.000 millones de euros. Esta línea de actuación como tal. Digamos que es una de las actuaciones más directas vinculadas al sector agroalimentario y que, como digo, insisto, hasta hace poco no lo recogía esta palanca 1, no lo recogía de forma tan directa, la importancia estratégica del sector nuestro. Tienen otras palancas a continuación que tienen que ver con infraestructuras y ecosistemas resilientes. Debajo tenéis cada una el presupuesto inicial que se ha asignado a cada una de estas palancas. Como sabéis, también un programa o un plan nacional que trabaja muchísimo en el ámbito de la transición energética, justa e inclusiva, la estrategia de transición justa. Es también uno de los aspectos que más se favorece, la modernización de nuestra administración. Para mí importantísimo porque va a ser una de las claves fundamentales de que podamos hacer las tareas y las labores adecuadas para que se puedan utilizar estos fondos por parte de lo que corresponde a la iniciativa privada. La modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, la palanca número 5. Aquí también se habla de turismo, por supuesto, uno de los sectores más afectados, y se introduce también el concepto de España Nación Emprendedora. Emprendimiento que tiene que surgir no solamente de la iniciativa privada, sino también de la administración pública y de los centros públicos de investigación y centros tecnológicos. Y por encima de estas 5 palancas, si pasas por favor, Coral, tenemos otras 5 palancas adicionales en donde se incorpora, por ejemplo, un aspecto clave para España, que es el Pacto de Ciencia e Innovación, que es el que regula el funcionamiento de todos los mecanismos que permiten a las empresas y a los centros de investigación potenciar o impulsar su actividad de I+D+I, y que requiere sin duda un empujón importante. Estamos viendo en los últimos años que el principal problema no es la disponibilidad de fondos, sino la ejecución de los fondos. Y hemos visto como en el año 2019 un 50% de los fondos prácticamente destinados a I+D+I no se han llegado a ejecutar en España. Con lo cual es un reto importantísimo para este nuevo periodo
que comienza a funcionar mucho mejor y por eso tiene un 7% del presupuesto del plan para el periodo 21-23. Aspectos de formación, aspectos de talento, economía de los cuidados y políticas de empleo, aspectos claves en relación a cultura y deporte que también se intentan potenciar mucho, y un aspecto que no está muy definido y de hecho no está dotado presupuestariamente, pero que es una de las grandes reformas que propone este plan, que es la modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible, y como digo, no está dotado de fondos, pero bueno, se espera que a partir de un momento determinado se pueda valorar estos fondos que van. Si quieres pasar a un momento, Coral, para poder aplicar estos fondos todos hemos oído que existen una serie de figuras fundamentalmente de colaboración públicos-privadas que nos van a permitir utilizarlos. Lo comentaba Pablo al principio, ¿cómo podemos utilizar estos fondos? En cualquier caso, siempre las empresas tenemos que estar valorando que la nueva situación en la que vamos a vivir, digamos, valora positivamente la colaboración interempresas o público-privada y no valora tanto la actividad individualizada. Por lo tanto, tenemos que tener en mente la colaboración público-privada si queremos acceder en gran parte a los fondos que van a venir de Bruselas, tanto a nivel de presupuesto, marco financiero, como del Next Generation. De las 3 posibles líneas de distribución de fondos, hay 2 que son las de siempre y, por tanto, tenemos que insistir a todas las empresas, y así lo hacemos, que no olvidemos todo lo que ya existía antes de la pandemia y que van a seguir existiendo, que son las subvenciones y los contratos o licitaciones. Son 2 mecanismos habituales, es decir, la subvención para financiar un activo privado a través de convocatorias normales de concurrencia competitiva, normalmente con cofinanciación, es decir, yo quiero hacer un proyecto de una inversión de una bodega nueva, una planta cárnica, bueno, pues ahí voy a conseguir ayudas directas en forma de subvención a través de los mecanismos que ya existían, fondos estructurales fundamentalmente y probablemente también a través de los fondos del Next Generation, y ahí siempre, como comentaba Pablo, existe la necesidad de que haya una cofinanciación por la parte privada para garantizar que sea viable el proyecto. Esto ya existía y va a seguir existiendo, son unas subvenciones tradicionales. ¿En qué se van a modificar? Pues en su cuantía y seguramente en algún cambio normativo que permita, que es lo que estamos esperando todos, que haya un mayor porcentaje, un encuadramiento de ayudas comunitarias distinto y que haya un mayor porcentaje de recepción de ayudas por parte de las empresas. Esto ahora mismo estamos todavía en un periodo de transición, se está especulando mucho, vamos a esperar a ver qué pasa, todavía es un camino de incertidumbre hasta julio y esperemos que aquí haya algún cambio importante que podamos transmitir más adelante. Y luego los contratos para la financiación de activos públicos a través de licitaciones comunes que ya existen, bien para con financiación 100% pública o bien por una financiación público-privada, y que como sabemos estas licitaciones y contratos ya existían y se van a seguir manteniendo. El Real Decreto lo que ha hecho es agilizar y regularizar esta normativa de una forma más flexible, no me salía la palabra, y por lo tanto esperamos que tenga también bastante éxito a la hora de adjudicar proyectos. Y la parte más novedosa que tenemos, que todos habréis oído hablar de ellos, son los famosos PERTES, los proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, que son proyectos que tienen que ser proyectos grandes, proyectos tractores, en donde yo creo que el sector agroalimentación ya tiene bastante experiencia y como veremos ahora, pues probablemente tengamos oportunidades importantes. Van a ser los PERTES herramientas o instrumentos financieros de una cuantía tan importante que deberán ser aprobados uno por Consejo de Ministros y se prevé, según el Real Decreto, que puedan tener anticipos. Aquí hemos puesto el 50%, pero lo último que estamos oyendo es que se podrían tener anticipos hasta del 90%. De hecho, ya hemos visto también para otras tipologías de ayuda, que luego os comentaré, que se están llegando a anticipos del 80% ya muy reciente en este mes de mayo para determinadas convocatorias de ayudas, ¿vale? Los criterios para declarar proyectos como PERTE todos los conocemos también, esa contribución al crecimiento económico, con un efecto de arrastre positivo, que incorpore valor añadido de I+D también, que sean proyectos de alto riesgo, no solamente tecnológico, sino también financiero, por lo que necesitan esa financiación adicional y que desde luego estén alineados con los objetivos que hemos dicho antes de la España verde, digital, inclusiva y vertebrada. ¿Cómo podemos funcionar aquí? Pues básicamente, como os hemos dicho, con los instrumentos de colaboración público-privada, es decir, con las agrupaciones de empresas que ya conocemos, que muchas convocatorias ya existen y que se están dando tanto a nivel nacional, por supuesto a nivel europeo y a nivel regional, grandes proyectos tractores, también con la colaboración público-privada en los llamados consorcios de colaboración público-privadas, que ahí es donde intervienen no solamente las empresas, sino también centros tecnológicos, centros de investigación de apoyo, etcétera. Y también en sociedades de economía mixta, que también existían, con una mayoría de capital público, que pueden también en un momento determinado solicitar ayudas, bien de PERTES o bien de proyectos de subvención o bien contratos y licitaciones. Si quieres avanzar, desde el punto de vista de aplicación más clara y, digamos,
Desmanejando un poquito lo que es el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con ese objetivo a largo plazo. Podemos decir que es un plan nacional que está perfectamente alineado con los 4 ejes transversales del plan nacional. Perdón, nuestro sector agroalimentario está perfectamente alineado con los 4 ejes. Creo que cumplimos todos los requisitos, tanto por filosofía y por actividad como por necesidad. Es muy importante destacar que nuestro sector es considerado tractor por parte del plan nacional y no son todos los proyectos, no son todos los sectores tractores, básicamente hay 6 y uno de ellos es el sector agroalimentario, lo cual pone puntos a favor importantes de nuestro sector. Y ahí estoy ampliando, por supuesto, al sector de bebidas y al sector, en este caso, que también nos afecta mucho, el sector vitivinícola. Es el objetivo directo, el sector agroalimentario es objetivo directo de alguno de los 30 componentes, como hemos dicho. Fundamentalmente lo vemos clarísimo como componente 3 de la palanca 1, que hemos dicho, la transformación ambiental y digital del sistema agroalimentario y pesquero. Se nos está abriendo ahí una opción importante, con una llegada de fondos también importantes para nuestro sector. Hay una asignación, como os hemos dicho, ya de más de 1.000 millones de euros. Pensar que, por ejemplo, un centro como el CEDETI, que digamos es la Agencia Estatal de Innovación en materia de I+D a nivel nacional, mueve al año en torno a 840 millones de euros, no llega a 1.000 millones de euros en proyectos de I+D, más I, y por lo tanto hablar de más de 1.000 millones de euros pues no es una cantidad pequeña y está muy vinculada, como veis, a esta palanca, a este componente 3. Pero de forma indirecta yo quería subrayar aquí algunas de las componentes en donde además el propio Plan Nacional prioriza nuestro sector. Estoy hablando, por ejemplo, de la palanca 5 y de los componentes 12, 13 y 15, que son los de digitalización, modernización y digitalización del tejido industrial y de la pyme española. Ahí el sector prioritario, tanto en el 12 como en el 13, se nombra directamente en el Plan Nacional al sector agroalimentario. Otro aspecto fundamental que tenemos que tener muy presentes, no solamente en el ámbito de sostenibilidad del componente 3, sino también en la digitalización. Y en otros, como puede ser el tema de competencias digitales o bien el tema de inteligencia artificial, y en el fortalecimiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación, donde indirectamente el sector agroalimentario se nombra y se subraya varias veces. No cabe duda de que el sector agroalimentario es probablemente ahora mismo, junto con automoción, los 2 sectores que de alguna forma más están invirtiendo en innovación a nivel nacional. Como podemos ver o se puede conocer ya en muchas de las estadísticas que las agencias estatales están poniendo encima de la mesa y donde se puede valorar este aspecto. Por otra parte, sabéis que el Plan Nacional incorpora grandes proyectos de inversión. Estamos hablando de 110 proyectos de inversión y de los cuales 20 de ellos se subrayan para este periodo inicial del 2021 al 2023. Son proyectos tractores de inversión que tienen ya asignado una partida importante de fondos, como podéis ver aquí. Nosotros hemos subrayado estos 6 porque en muchos casos tienen que ver con aspectos muy, muy vinculados al sector agroalimentario. Por ejemplo, el 2, la nueva política industrial y estrategia de economía circular, con más de 3.700 millones de euros. Es un ámbito en el cual nos vamos a mover mucho. O, por ejemplo, también la conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad, muy vinculado con el Pacto Verde. También unos 1.600 millones de euros para los próximos 3 años. Estas cantidades de dinero se tienen que aplicar en el periodo que va del 21 al 23, como ya sabéis, y por lo tanto tenemos que acelerar lo que es el proceso interno de reflexión, como luego veremos, para poder alinear nuestra empresa con estos objetivos. O el propio proyecto tractor de preservación del litoral y recursos hídricos, donde se hace un trabajo importantísimo con respecto al aprovechamiento y el uso eficiente del agua, ¿vale? También con más de 2.000 millones de euros. Por lo tanto, vemos, sin nombrar también el plan de digitalización de pymes, con más de 4.000 millones de euros, que entre otras cosas plantea movilizar a más de 30.000 expertos en transformación digital y conceder subvenciones a las empresas para que podamos incorporar a nuestra empresa durante un periodo de tiempo a uno de estos expertos subvencionado íntegramente y nos ayude en ese plan de digitalización de nuestras pymes. Y aquí subrayar que el sector agroalimentario, el 95% de las empresas somos pymes. Entonces es un sector muy atomizado y con una participación importantísima de las pymes, que como vemos cuando llegan los momentos malos son las que más sufrimos, ¿eh? Entonces ahí hay que tener mucha atención en cómo se van desarrollando todos estos planes, estos proyectos. Y por último decir también que el Plan Nacional incorpora un conjunto de reformas normativas fundamentalmente que también hay que tener muy presentes. Yo subrayaría estos 20 principales reformas para el periodo 21-23, entre ellas la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que estamos oyendo hablar mucho de ella, o la propia Ley de Aguas y del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización de Aguas, también muy importante para nuestro sector.
la modernización de la política agraria y pesquera. Allí incorporan un aspecto que tampoco estaba al principio, que es todo el tema de reforma de protección del suelo y uso eficiente del agua. Deciros que los proyectos que se están valorando ahora mismo y ya financiados con el Next Generation incorporan este tema del suelo en todos ellos. Es importante este factor, este input, que hasta ahora se ha tenido poco en cuenta a la hora de hablar de agricultura y sector agroalimentario. Y luego, con respecto a economía circular, pues toda la ley que tiene que ver con la política de residuos, impulso de la economía circular, e identificación allí, en este ámbito de la política de residuos, se identifica nuestro sector también como prioritario una vez más y que tiene mucho que decir en el ámbito de estas reformas que se plantean. Por último, subrayaba la mejora de la calidad regulatoria y clima de negocios, es decir, ayudar a la emprendedora que pueda tener un acceso a la creación de empresas mucho más sencillo de lo que tenemos ahora mismo en España. Siempre nos quejamos de lo mismo en este sentido, cuánto cuesta crear una empresa en España y cuán poco cuesta en otros países de nuestro entorno. Y esta mejora de la calidad regulatoria y del clima de negocios esperamos que afecte mucho a nuestro sector agroalimentario, que está muy constituida por pymes que nacen mucho en el entorno rural y que, por lo tanto, tienen que tener unas condiciones o una situación más sencilla para ponerse en marcha frente a situaciones que hasta ahora son bastante más complejas, ¿no? Y que nos llevan meses a lo mejor de burocracia. Como veis, simplemente en esta reflexión es muy difícil que esas 300 páginas del Plan Nacional se puedan reflejar. Os puedo asegurar que si lo habéis leído y lo sabréis, aparece el sector agroalimentario en muchos sitios, en muchos puntos. Tenemos que estar todos ahí ojo a visor y pensar que se ha contemplado, como he puesto ahí, el sector como un sector tractor y estratégico dentro del Plan Nacional. Por lo tanto, tenemos una primera, entre comillas, batalla ganada. Estamos ahí, estamos bien considerados, vamos a tratar de conseguir esos fondos. A continuación, deciros que, como hablábamos al principio, los PERTES son quizás una de las figuras y una de las herramientas más interesantes para poder financiar grandes proyectos. Y aquí lo importante es que todas las últimas, y supongo que también os habrá llegado a muchos de vosotros, todas las últimas noticias que estamos recibiendo, sobre todo desde el Ministerio de Micotura, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, hacen referencia a que hay 2 PERTES para este año ya bastante bien definidos. Uno sería el PERTE de desarrollo del vehículo eléctrico, que es algo que se preveía venir en el sector de automoción, pero como podéis ver aquí, dentro de los 6 posibles proyectos preliminares que recoge el propio Plan Nacional, el que se está valorando ahora mismo para 2021 sería también el proyecto PERTE agroalimentario vinculado a agricultura sostenible y eficiente. Sería formidable que para este mismo año, y estamos hablando probablemente de convocatorias que saldrían ya a partir de agosto, septiembre, pudiésemos dar un primer golpe de efecto importante con un presupuesto muy importante vinculado ya al sector agroalimentario con este segundo PERTE en marcha. Para ello se han presentado, como sabéis, numerosas manifestaciones de interés. Las manifestaciones de interés han sido ese trabajo que ha hecho la administración pública, por ejemplo en el País Vasco o en la propia Rioja, y también las empresas que hemos participado en presentar esas necesidades científico-tecnológicas y de inversión que tienen nuestros sectores y que han sido la base por las cuales el Ministerio, fundamentalmente el Ministerio del Micotur, pues ha identificado al sector agroalimentario como uno de los que más manifestaciones de interés ha presentado y, por lo tanto, con una mayor demanda y con un mayor volumen de ideas, de sugerencias, de propuestas para poder ejecutar los fondos del Next Generation. Esperemos que sea así y, bueno, pues vamos a tardar un poquito en verlo. A partir de la aprobación del Plan Nacional en julio, esperemos que sea una realidad. Si quieres pasar, por favor. Bueno, esto era insistir un poquito en lo mismo. Podemos seguir avanzando. En este sentido ya los conocéis, supongo que sobre todo ahí en el País Vasco, en Álava lo conocéis ya el propio programa Euskadi Next que se ha presentado desde el gobierno vasco. Las comunidades autónomas están haciendo un trabajo formidable porque por una parte están actualizando la estrategia de especialización inteligente que todos conocéis, la famosa RIS3 que se ha actualizado para el nuevo periodo 21-27 y a la vez se están trabajando en este programa que todas las comunidades autónomas están presentando al gobierno central, en donde se están planteando unas necesidades para llevar a cabo un conjunto de actuaciones a nivel de comunidad autónoma. En este caso, el Euskadi Next para el periodo 21-26 también es un programa, yo creo, muy bien diseñado. Incorpora un presupuesto que vendría de Next Generation de en torno a 5.700 millones de euros, con 8 componentes que intentan aglutinar esos 30 que tiene el Plan Nacional a nivel global, pero con 2 aspectos importantes que tienen que ver con economía circular y digitalización e innovación. Y si lo habéis leído, habréis identificado ya, que creo que es muy importante, 2 líneas de actuación concretas. Una, el desarrollo de un sistema alimentario vasco seguro, sostenible y saludable. También el sector aquí tiene mucho que decir. Y, por supuesto, ahí en el País Vasco, y por supuesto, otro que tiene que ver mucho con la digitalización de la cadena alimentaria de Euskadi, que también
hay que tener muy presente y que va a facilitar canalizar fondos del Next Generation dentro de esos 5.000 millones de euros para entidades privadas del País Vasco, por supuesto de Álava. Tenerlo muy presente porque esto ya está presentado también, supongo que lo conocíais. Y por otra parte, resumiéndolo mucho, porque sabéis que es muy amplio, contar también con SPRI como agencia de desarrollo, sin lugar a duda en el País Vasco, con un papel fundamental. Yo creo que al igual que a nivel estatal, el grupo SPRI va a conseguir una partida importante de fondos que les va a permitir, no sé si tanto desarrollar nuevas herramientas financieras como Jacitec o Innovidea, que ya conocéis todos, pero sí dotarse de más fondos para esas mismas convocatorias. Y ahí yo, como creo que es necesario, os sugiero a todas las entidades que podáis beneficiaros de estas ayudas el estar ojo a visor para las convocatorias que se van a ir promulgando. Acitec ya ha tenido, si no me equivoco, ya ha tenido convocatoria en el 21, creo que con fondos que todavía estaban pendientes de aplicación. Innovidea, que está abierta, creo, hasta en el ámbito de la innovación hasta hasta septiembre de este año, pero bueno, seguramente habrá nuevas herramientas y las que ya existen pues con nuevos fondos, y lo cual es a tener presente. Y por supuesto aquí subrayo el ámbito del informe técnico de calificación de actividades que tiene que ver con la deducción fiscal en el País Vasco y en cada uno de los territorios forales, y que bueno, ahí posteriormente le daré la palabra a Coral para que os cuente un poquito más en detenimiento. Y en La Rioja, en la siguiente transparencia, aquí se está avanzando, perdonadme porque yo creo que ahí a lo mejor me falta algo más de información, se está avanzando en la RIS3 nueva para la comunidad autónoma, para el periodo 21-27, subrayar sobre todo para el sector vitivinícola, y seguro que ya lo sabíais todos, que en el periodo anterior el sector vitivinícola ocupó, dentro del área 2, de la especialización área 2, ocupó una de las grandes prioridades, el liderazgo internacional del sector vitivinícola, y que esperamos pueda seguir teniendo un papel fundamental en la nueva RIS3 que se ponga en marcha o esté a punto de ponerse en marcha para la comunidad autónoma en este periodo en el que estamos ahora. Y a partir de ahí, pues el programa de La Rioja, también vinculado al uso de fondos en Next Generation, pues se comenzará a hacer una realidad. Deciros en este sentido que de los 27.000 millones de euros que sabéis todos que el Gobierno central ya ha destinado, de estos 70.000, 27.000 al 2021, hay una parte importante, prácticamente 12.000 millones de euros se van a gestionar a través de las comunidades locales, a través de las comunidades autónomas y los entes locales. O sea que va a haber una parte importante de gestión de los fondos que corresponda, insisto, a las comunidades autónomas y entes locales. Y estos fondos también podrán llegar, como aparece aquí, a la Agencia de Desarrollo de La Rioja, ADER, que todos conocéis también, y que también esperamos que se dote de nuevos fondos para impulsar las herramientas financieras que ya tiene de financiación de la innovación, como algunas que ya tiene también vinculadas a eficiencia energética o los propios incentivos económicos regionales para activos privados. Esta convocatoria creo que acaba en diciembre y supongo que se abrirá próximamente, como todas las que tienen que ver con innovación. Para ir acabando, sí que quería transmitiros que, aparte de situar el sector agroalimentario con un rol fundamental en el nuevo Plan Nacional, que lo tengamos todos claro, estamos viendo cómo ya muchas ayudas a nivel estatal, fundamentalmente vinculadas a innovación, están ya incorporando estos fondos del Next Generation. Aquí os hemos hecho un pequeño resumen para que lo tengáis. Y seguramente muchas de las bodegas y empresas agroalimentarias que estáis hoy presentes, de los sectores que estáis, cárnico, conservero, etcétera, aprovecháis a menudo las líneas de financiación del CEDETI para apoyar y financiar o cofinanciar vuestra innovación. Como veis, en muchas de las convocatorias que ya se están hablando y se van a poner en marcha, en rojito tenéis cambios que se van a poder incorporar gracias a la llegada de los fondos del Next Generation. En algunos casos, como es el caso de la convocatoria Misiones, que es la última fila que tenéis en este cuadro, duplicando el presupuesto que había con respecto al año pasado. De 70 millones pasamos a 140 millones. Es una convocatoria que se va a abrir en el mes de junio y que trabajará con grandes proyectos tractores en el ámbito de la investigación fundamentalmente. Deciros que por primera vez Misiones también incorpora una misión vinculada a la agricultura inteligente y sostenible, una oportunidad de oro para el sector vitivinícola. Deciros que desde ahí la plataforma tecnológica del vino, que ha presentado varias manifestaciones de interés, está ya trabajando en poder diseñar un proyecto de este tipo que alcance al mayor número de bodegas posibles y empresas del sector vitivinícola. Por lo tanto, animaros a que estéis pendientes de este ámbito porque puede dar muchos frutos. Como veis, cada una de las líneas habituales de CEDETI se orienta a una tipología de proyecto distinto, ya sea de investigación y desarrollo, ya sean de empresas de base tecnológicas, como la convocatoria Neotec de emprendimiento, que ya está abierta y que cierra el 8 de julio. Aquí animaros sobre todo a aquellas empresas o aquellos emprendedores que tengáis la idea de arrancar
bien partiendo de un centro de investigación o bien a nivel de iniciativa privada, una convocatoria muy interesante que permite además la incorporación de talento y se subvenciona la incorporación de talento, otro aspecto clave, ¿no?, en todos los fondos, en todas las ayudas que van a venir del Next Generation, que es la potenciación y el impulso de la incorporación de talento a las empresas. En la mayor parte de las ayudas CDTI, por otra parte, se incorporan plazos de amortización en lo que corresponde a la partida no retornable muy elevada, llegando hasta 15 años, como podéis ver ahí, y se están previendo además, no está incorporado en esta tabla, dos o tres instrumentos nuevos que esperamos puedan surgir a finales de este año 2021, a partir del septiembre-octubre, que tienen que ver con la potenciación de la colaboración entre empresas y centros de investigación, con una colaboración o con una ayuda mixta entre subvención y crédito, y que creemos que va a tener mucho éxito. Si pasas, por favor, Coral, son similares a las ayudas que la propia Agencia Estatal de Investigación ya ha puesto en marcha en 2021 y que son estas dos nuevas líneas que aparecen aquí, los proyectos de líneas estratégicas, que se acaba de cerrar la convocatoria, que ha tenido un éxito importantísimo y que permite a las empresas colaborar con los centros de investigación, siendo subvencionados al 100% los centros de investigación y las empresas al 95% con esa tipología de ayuda como crédito al 0%, una ayuda a tesorería fundamentalmente. No quiero repasar cada una de ellas porque me extendería mucho, pero también las líneas que tienen que ver con prueba concepto, es decir, la posibilidad de escalar el resultado de investigación que ha llevado a cabo un grupo de investigación con un planteamiento empresarial y que permita a ese resultado llegar a mercado, una nueva línea de hasta 150.000 euros en forma de subvención, también muy potente, y por supuesto las líneas de retos colaboración, que es una línea ya existente de colaboración entre empresas y centros de investigación con un menor componente de investigación y un mayor componente de desarrollo, que también van a tener nuevas condiciones que estamos esperando que salgan y que vendrán dadas estas nuevas condiciones por los propios fondos del Next Generation. Como veis, todas estas agencias, tanto la estatal de investigación como la estatal de innovación, que es el CETI, lo que están haciendo es aplicar fondos tecnológicos, fondos del Next Generation, bien para potenciar los presupuestos, bien para dotarse de mejores condiciones, bien para crear nuevas líneas. Por lo tanto, no olvidemos como empresa estas líneas de financiación tradicional, que lo que están haciéndose es potenciarse, incorporarse nuevas modalidades y nuevas opciones para las empresas. Junto a estas, si seguimos avanzando, el Ministerio de Agricultura pues, prevé los famosos grupos operativos, los proyectos de innovación, dotar de una convocatoria extraordinaria no prevista este año, además de la que ya se prevé para el 21 una nueva, con 12 millones de euros vendrá de fondos Next Generation también, una convocatoria muy interesante para llevar a mercado los resultados de la investigación. Creo que todos lo conoceréis, tanto los grupos operativos a nivel supranacional como los propios de las comunidades autónomas. Y también subrayar aquí el propio Mincotur, con las nuevas convocatorias que tienen de I+D, de transformación digital, y también vinculados a líneas de eficiencia energética. Estas dos líneas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, o sea, la línea activa que ya existió el año pasado y que se prevé se dote de nuevos fondos con la nueva convocatoria de este año, y también para incorporar planes de innovación y sostenibilidad en las empresas. Hay una nueva línea que se está ahora mismo en periodo de consulta pública y que esperamos tenga una apertura también muy próxima. Por lo tanto, hay que seguir pendiente de esta tipología de ayudas, así como si pasas, por favor, Coral, en la siguiente transparencia. ¿No pasa? Se ha quedado atascado. ¿Ahí? Ah, vale. También otras ayudas que tienen próxima publicación y que también se van a dotar con fondos del Next Generation, insisto, en este ámbito, aparte de estar dotadas ya con fondos estructurales en muchos casos, son las ayudas de la propia agencia estatal Redes, que pertenece al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, donde las pymes ahí tenemos mucho recorrido y muchas opciones. Yo animaros a que conozcáis todas estas ayudas, podéis dirigiros a nosotros o a través de las propias páginas web de cada una de estas entidades que os hemos nombrado, para que podáis ir valorando todas las alternativas que están surgiendo y todos los cambios que se avecinan, y que yo creo que sobre todo para el año que viene y siguiente va a ser muy potente y va a dar muchas opciones. En este sentido, para ya casi finalizar, Coral, si te parece, desde Ártica siempre estamos trabajando con las empresas del sector y os recomendamos el que se haga ahora mismo un esfuerzo importante en este segundo trimestre del año que estamos en planificación de nuestra actividad innovadora. Tenemos que plantearnos la realidad, y es que el marco regulatorio que viene determinado por las recomendaciones de la Unión Europea
y por el propio Plan Nacional que se espera apruebe Bruselas en julio, establece un periodo de ejecución muy corto. Es aproximadamente en su primera fase de 3 años, 21, 22, 23. De acuerdo que luego tendremos otros 3 años más para la segunda fase, incluso un año de prórroga para cerrar el periodo económico del 21-27. Pero no cabe duda que ahora es el momento en que todas las empresas tenemos que llevar a cabo esa planificación estratégica, identificar qué necesita mi empresa, qué necesita mi bodega, qué necesita mi industria cárnica para alinearme con los objetivos que me están marcando desde Bruselas y que además son objetivos absolutamente necesarios para una empresa que quiera transformarse y a garantizarse el futuro. ¿Dónde tengo que estar en el ámbito de la digitalización? ¿Cómo voy a trabajar en el ámbito de la economía de datos? ¿Cómo voy a incorporar la inteligencia artificial en mi empresa? ¿Cómo voy a sacarle partido a todo ello? Esto es un ejercicio sin duda de reflexión estratégica, pero que llevado como fase 1, llevado de forma concienzuda en este momento, nos va a permitir tener preparada nuestro plan de innovación con una cartera de proyectos que habría que desarrollar a lo largo de este periodo 21, 22 y 23. Estando ojo a visor, lógicamente, de todas las convocatorias que van a ir surgiendo a nivel regional, a nivel nacional y a nivel de la Unión Europea. No olvidemos la parte europea porque también es potentísima. Sabéis que el Next Generation también ha incorporado cerca de 5.000 millones de euros al programa marco europeo, al Horizonte Europa, y por lo tanto esta vez estamos dotándonos para el periodo 21-27 de 95.000 millones de euros para I+D+I a nivel europeo. Todo esto suma a lo que ya estábamos comentando, ¿vale? También forma parte de ese presupuesto y por lo tanto recomendaros esa fase de planificación, esa fase de reflexión, tengamos preparada nuestra empresa para lo que va a venir, no pensemos que esto se lo van a llevar entre unos pocos, no va a ser así. Insisto que en 20 años, en más de 20 años, no hemos recibido lo que se va a recibir en 3 años y hay mucha seguridad de que, como veis, muchos fondos están derivando a ayudas que ya conocemos y que pueden acceder cualquier empresa a ellas. Hace falta, insisto, planificarlo y tratar de llegar rápidamente. Luego vendrán las fases de solicitud y de gestión integral que tienen que ver con ese periodo de aplicación. En este ámbito simplemente me queda una o dos transparencias, deciros, y doy paso a Coral, si quieres avanzar, Coral, por favor, deciros que es importante que trabajéis esos acuerdos públicos-privados, que hagáis esa reflexión estratégica mirando a qué públicos objetivo conozco en el ámbito de los centros de investigación y centros tecnológicos, cómo me puedo apoyar en ellos para ponerme en marcha en todo este ámbito del Next Generation, es decir, va a ser fundamental esa colaboración, no lo olvidemos porque la individualización no va a ser el éxito seguro. Preparar técnicamente estos proyectos durante este periodo 2021 y diría más de aquí hasta el mes de junio, julio, agosto, con nuestros colaboradores, nuestro plan de trabajo, tener esa cartera preparada en una cajita envuelta muy bien con una caja de regalo y esperar a que salgan esas convocatorias para ponerlas en marcha. Y si avanzas para finalizar, sí que sería importante que tengáis ahí en cuenta la idea de presupuestar. Presupuestar me refiero a conocer qué recursos tengo yo disponibles, qué posibilidades me van a dar los Next Generation para incorporar personal a mi empresa, incluso personal, digamos, de un alto nivel tecnológico, qué posibilidades voy a tener para ello, que esto va a estar ahí, que lo podemos utilizar. No olvidemos nunca la financiación tradicional, como hemos visto a través de estas líneas de subvención y financiación que ya existen y que se van a reforzar. Y si queremos acudir a un PERTE, si tenemos intención de acudir a un PERTE, no nos olvidemos que la normativa establece que debemos inscribirnos en el registro de PERTES y por lo tanto tenemos que tener esa actuación clara antes del mes de julio, si puede ser, que se abrirá en el Ministerio de Hacienda. Estamos esperando la normativa y su apertura para que puedan incorporarse las empresas. Como conclusión, ya finalmente ahí tenéis unas conclusiones y reflexiones en la siguiente transparencia. Sector agroalimentario, somos estratégicos para España. Hemos vivido la crisis como el que más, pero hemos dado el callo, hemos ayudado a que la situación no fuese tremendamente trágica y sin embargo la crisis nos ha pillado y nos ha pillado mucho. El sector vitivinícola ha caído en cifras de negocio más de un 20%, sobre todo por el cierre de hostelería, todos lo sabemos. Hay que apostar por la innovación, hay que meter en nuestro ADN el cambio climático. Alrededor del cambio climático gira el 30% del presupuesto del Next Generation. Debemos considerarnos privilegiados porque se nos ha considerado un sector tractor y estratégico dentro del Plan Nacional y solamente hay 6 dentro de esta tipología y por lo tanto es muy previsible que tengamos un PERTE agroalimentario. Un PERTE agroalimentario quiere decir que podrá haber un PERTE de 2.000, 3.000 millones de euros y que puedan incorporarse ahí todos los proyectos que queramos, por concurrencia competitiva, eso sí. La innovación está recibiendo ayudas del fondo, esto ya es una realidad.
No pensemos que el Next Generation está por venir, está aplicándose ya y hay que aprovecharlo y por lo tanto generará oportunidades financieras muy grandes sin olvidarnos que la financiación, y por eso voy a dar paso ahora a Coral, debe venir apoyada también en un ámbito que es muy potente en España, que tenemos el mejor modelo fiscal de I+D+I a nivel europeo y que todavía el sector agroalimentario estamos lejos de aprovecharlo al 100%. Por lo tanto, animados a que también escuchéis la presentación que va a hacer Coral para conocer un poquito más en detenimiento el ámbito de la fiscalidad I+D+I y las posibilidades de uso en el sector agroalimentario. Así que muchas gracias, Coral, y te robo algún minuto, me parece, pero te dejo ya te doy la palabra para que puedas seguir. Nada, muchas gracias, Fernando, por la introducción y bueno, a la Cámara de La Rioja y de Álava por esta oportunidad, ¿no? de informaros y de daros pues, unas pinceladas de lo que comentaba Fernando, un gran plan, difícil de resumir, pero bueno, yo creo que las cuestiones principales han quedado claras y bueno, actualizándonos cada día, ¿no? Pero bueno, hasta el momento esto es lo que tenemos. Bueno, comentaba Fernando, ¿no? La existencia en España de un marco regulatorio pues, muy beneficioso para la aplicación de deducciones fiscales. Es verdad que bueno, se espera que este aumento de fondos disponibles para la ejecución de proyectos, bueno, pues se revierta a lo mejor en un aumento de los presupuestos asociados a los proyectos. No hay que olvidar que si en un ambiente en el que todo parece un poco nuevo, ¿no? Nuevas convocatorias o convocatorias potenciadas, hay un marco fiscal detrás que lleva muchos años funcionando y funcionando muy bien. Aunque todavía hay cierta incertidumbre y no todos los sectores lo aprovechan de la misma forma o no todas las empresas lo aprovechan de la misma forma, bueno, pues creemos importante que lo conozcáis también a pinceladas porque, bueno, también hay mucha información, tampoco es cuestión de saturar, pero bueno, que conozcáis las ideas básicas y os animéis a aprovecharlo porque, bueno, se presta a ello, ¿no? Entonces, bueno, los proyectos de I+D+I sirven para mejorar la competitividad de las empresas y es algo claro, no solamente por el beneficio intrínseco que tiene realizar algo innovador, sino porque bueno, pues puede tener un apoyo financiero importante y además siempre lleva un ahorro fiscal asociado. Al final, la ejecución de actividades de I+D+I genera por sí misma un derecho de deducción en el impuesto de sociedades, ¿vale? Entonces, se puede tratar de un proyecto financiado o no, ¿vale? Son complementarios, pero no dependientes. Puedo financiar mi proyecto mediante una convocatoria pública y no acudir, o sea, no aplicar deducciones fiscales. Puedo aplicar deducciones fiscales, pero haber tenido pulmones suficientes y haberlo ejecutado sin necesidad de acudir a una ayuda pública. Y luego la idea o lo ideal, ¿no? de los dos instrumentos, que es aplicarlos juntos. Existen algunas diferencias entre las ayudas directas, entendiendo como tal las ayudas públicas, y las ayudas indirectas, entendiendo como ayudas indirectas las deducciones fiscales. Las ayudas directas, bueno, conoceréis que muchas de ellas están sometidas a una concurrencia competitiva, ¿no? Compites contra otros por la obtención de una ayuda. Lo bueno de las ayudas indirectas es que no hay concurrencia competitiva. Tú has generado un derecho de deducción por haber realizado una actividad innovadora y entonces te lo puedes aplicar en el impuesto de sociedades. Desde que lo generas hasta que lo agotes, por decirlo así, esa deducción, tienes hasta 18 años. Por lo tanto, bueno, pues se genera un entorno pues muy amplio, ¿no? Como para poder aplicarlo. Estas deducciones están reguladas a nivel estatal y luego a nivel autonómico en algunas comunidades autónomas, como es el caso de País Vasco y en concreto de la provincia de Álava. ¿Vale? Y bueno, algunas ventajas más que aparecen a la derecha de la presentación, bueno, pues que son proporcionales al gasto, es decir, cuanto más me he gastado en el proyecto, más derecho de deducción he generado, son equiparables a una subvención pero no tributan. Bueno, en fin, tienen una serie de ventajas y únicamente como recordatorio son compatibles pero no dependientes entre ellas, entre directas e indirectas. Vamos a ver un poco por qué se aplica un poco en España. Bueno, pues Fernando lo ha comentado, ¿no? La importancia de identificar, de gestionar bien esos proyectos o esas actividades innovadoras que a lo mejor no tienes identificado como proyecto. Veremos luego qué es un proyecto de forma muy rápida, ¿no? ¿Qué puede suponer un proyecto? A veces
también se aplican menos porque se piensa que es necesario tener un departamento de I+D constituido, bien formado, con cierto bagaje y demás. Y no tiene por qué, ¿no? Muchas veces se realizan actividades de I+D+I, no casi sin que lo sepas, pero no las tienes del todo, es posible que no estén del todo identificadas. Se genera además un sentimiento de inseguridad jurídica. Al final, el pagar menos impuestos de sociedades siempre da un poco de miedo. Y bueno, hay un desconocimiento también sobre cómo documentar esos proyectos. Se habla mucho de la I+D+I, ¿no? en su conjunto, y cobra especial importancia a la hora de acudir a una ayuda pública y más importancia aún a la hora de aplicar deducciones fiscales. Las definiciones, de investigación, desarrollo e innovación creo que las conocemos más o menos todos, ¿no? Función un poco del riesgo que supone cada una de las actividades y de la cercanía al mercado. A mayor riesgo se entiende que menor cercanía al mercado y, por tanto, se cataloga como investigación, y en la parte contraria, menor riesgo, más cercanía al mercado, innovación, ¿no? La innovación, pues, se puede entender como una mejora en proceso o producto para mi empresa y no tanto para el sector. Y la investigación, bueno, pues es una mejora sustancial, ¿no? Supone la generación de conocimiento y la aplicación de ese conocimiento generado a nivel sectorial, no solamente para mi empresa. ¿Por qué es tan importante saber si estamos ejecutando unas tareas de investigación, de desarrollo e innovación? Bueno, pues porque de esta calificación depende la intensidad de la deducción, ¿vale? En esta tabla veis un poco los porcentajes de deducción que se generan, ¿no? El derecho de deducción que se genera función de las actividades a realizar. Si una actividad es calificada como I+D, bueno, pues opta a unos porcentajes de deducción mayores que si es de IT, se entiende, se premia, ¿no? el riesgo que adquieres a la hora de ejecutar una actividad. Con carácter general, bueno, pues existe la deducción por proyecto, que es la fila que veis ahí como deducción de la base, ¿no? La deducción por la realización de un proyecto. Otro tipo de deducciones, bueno, pues por tener personal investigador dedicado en exclusiva a actividades de I+D, o por haber invertido en un equipo que dedicas también en exclusiva a actividades de I+D. Hemos querido incluir los porcentajes para que veáis un poco en qué margen nos movemos, ¿vale? Y ya está. Pero bueno, como veis, es un pelín más ventajoso en territorio vasco. Estos porcentajes son comunes en las 3 provincias de la comunidad, y el territorio común, bueno, pues tenemos estos otros porcentajes de deducción. Únicamente como comentario, por apuntar, en la fila en la que se incluye exceso sobre la media, que el porcentaje es superior al de la fila inmediatamente anterior, bueno, pues es una forma que tiene la normativa española de premiar esa intensificación del esfuerzo investigador año a año, ¿vale? Todo lo que te hayas gastado por encima de la media de los 2 ejercicios anteriores, bueno, pues en vez de una deducción del 30 en País Vasco o del 25 en territorio común, o sea, en régimen común, va en vez del 30 o al 25 al 50 o al 42. Es una forma de premiar esa intensificación del esfuerzo. ¿Qué puede ser considerado como un proyecto? Bueno, entendamos como proyecto un conjunto de actividades que tienen un objetivo común, ¿vale? Persiguen un objetivo común, aunque se puedan desarrollar en diferentes ámbitos, desde el campo hasta la fábrica, pero que persiguen un objetivo común. Puede ser una mejora de proceso, puede ser una mejora de producto, pero bueno, pues tienen que tener ese objetivo común comentado y una fecha de inicio y un fin, ¿no? Tienen que tener una planificación, tienen que tener un presupuesto, hay que hacer un dimensionamiento, aunque sea aproximado, de cuánto va a suponer o cuántos recursos va a consumir. Hemos puesto aquí algunos ejemplos de qué puede considerarse un proyecto de I+D+I, para intentar quitar un poco ese respeto, ¿no? A ver si hay un proyecto o no. Pues, por ejemplo, un estudio de suelos para ver si las aptitudes de la uva o del cultivo en cuestión que sea se mejoran de alguna forma, puede ser considerado un proyecto de I+D+I. Si estoy aplicando nuevas formulaciones de fitosanitarios en campo que no son conocidas hasta el momento o que no están validadas en una parcela experimental, pues puede ser considerado un proyecto de I+D+I. En fin, una serie de actividades que seguramente tengáis introducidas en vuestro quehacer habitual y a lo mejor no se está identificando como un proyecto, ¿vale? A la hora de aplicar estos incentivos, ¿no? ¿Qué instrumentos siguen? ¿Qué instrumentos existen? ¿Qué puedo hacer para aplicar estos incentivos y, bueno, pues tener cierta seguridad jurídica, que también es importante?
Existen multitud de instrumentos, existen multitudes de formas de respaldar, pudiendo ser la estrategia de cada año diferente. Es decir, el marco es beneficioso en cuanto a intensidad de deducciones, pero también es beneficioso y es muy plural en cuanto a los mecanismos que existen de respaldo, ¿vale? Como os pasaremos la presentación, bueno, ahí tenéis una serie de links en los que está la normativa más reciente, ¿vale? En cuanto a ello, es tedioso, por supuesto, entonces, bueno, en esta jornada se intenta un poco aclarar ciertas cosas. Vamos a ver, por ejemplo, un proyecto que a lo mejor estoy desarrollando en mi empresa o tengo pensado desarrollar o ya he desarrollado en el ejercicio anterior y no lo tenía identificado como un proyecto. Bueno, pues al margen de la parte técnica que he comentado antes, ¿no? Esa persecución de un objetivo común, unas actividades coordinadas para perseguir un objetivo, me ha llevado una serie de gastos, por supuesto. Pues a lo mejor existe la posibilidad, ¿no? De que haya tenido 2 personas con una titulación media o superior, ¿no? Suponiendo un coste medio y una dedicación más o menos de un 60 a un 50% de su tiempo, han estado dedicadas a esta aplicación de fitosanitarios o a estos ensayos de fermentación en bodega o a los ensayos de inertización de envase o, bueno, muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor no se hacen de forma habitual y justo vas a hacer un ensayo chiquitín o que tú consideras chiquitín para ver qué pasa si cambio algunas cosas. Si además esas personas con titulación media o superior suponemos que han tenido un soporte de 2 operarios o de 2 técnicos de campo, de 2 operarios de fábrica, también al 50% de su tiempo, jolín, pues al final voy sumando y me he dado cuenta de que en personal hay unos 55, 58, 60.000 euros incluso que me he gastado de forma corriente, quiero decir, sin ser un gasto extra, en ver qué pasaba si mejoraba, si modificaba, ¿no? Alguno de los puntos que hemos comentado a lo largo de todo el proceso productivo. Y además es que, pues, para ciertos análisis he contado con una universidad, con un organismo de investigación, con un asesor externo, pues que, por ejemplo, me ha cobrado 10.000 euros y además he utilizado unos equipos para hacer análisis en mi planta y he dedicado 2.000 euros de esos equipos. Y para ciertos ensayos, pues he gastado 10.000 euros de materia prima. Es decir, en un proyecto que a lo mejor o en una consecución de actividades que a lo mejor no tenía identificado como proyecto en sí, y tenía pensado ensayar alguna cuestión concreta, pues me he gastado 80.000 euros en el ejercicio. Pues por esos 80.000 euros por los cuales he podido pedir una financiación para poder acometerlo porque lo tenía planificado o lo he acometido a pulmón, pues he generado un derecho de deducción de 20.000 euros en territorio común o de 24.000 en territorio de País Vasco, ¿no? Estos 20 o 24.000 euros suponen una resta directa en el impuesto de sociedades. A lo bruto, en mi I menos G, tendría que restar. Ese resultado de I menos G habría que restar esos 20.000 o 24 o, como hemos comentado, es proporcional al gasto, el gasto que haya sido, ¿no? Se puede restar directamente en el impuesto de sociedades. Con lo cual, no penséis en que para aplicar estos incentivos fiscales hacen falta grandes proyectos, grandes gastos o grandes actividades, ¿no? Son muchas veces actividades habituales, otras veces no, otras veces son grandes proyectos coordinados o proyectos en cooperación o, bueno, proyectos que están más planificados desde el principio y se tienen perfectamente identificados, pero lo que nos encontramos es que a veces no se tienen tan identificados desde el principio, pero aún así se ejecutan y se ha generado un derecho que, bueno, pues que desde Ártica siempre intentamos animar a aplicar y aprovechar. Vamos a comentar, bueno, voy a comentar rápidamente algunos instrumentos también que ofrece el marco para fomentar esta aplicación de deducciones fiscales, pero de forma muy rápida porque ya os comento que la legislación es amplísima y tampoco es cuestión de entrar demasiado al detalle porque cada casuística es muy diferente. Puede ocurrir que, bueno, si hay un año en el que he tenido una actividad innovadora muy intensiva, muy intensa, ¿no? Vaya a aplicar el impuesto de sociedades, las deducciones generadas, y me encuentro con que no tengo suficiente para aplicarlo todo. A lo mejor ese año, por la cuestión que sea, pues me interesa utilizar este instrumento que se llama monetización, que aquí os presento. Es un instrumento que permite agotar el impuesto de sociedades a pagar
E incluso si tengo aún así deducción para aplicar, pedir abono a la administración, cosa que por temas de tesorería pues me puede convenir mucho ese año en mi empresa. Existen además otros dos tipos de incentivos, ya no son una resta directa en el impuesto de sociedades, son dos diferentes entre ellos. Uno es la bonificación a la seguridad social, ¿no? A lo mejor en empresas con personal que está dedicado en exclusiva a esas actividades de I+D+I, bueno, pues la Dirección General de Tributos ofrece un 40% de bonificación en las cuotas a la seguridad social. Y luego el otro instrumento que veis abajo, que se llama Patent Box, a lo mejor habéis oído hablar de él. Bueno, pues es un instrumento que está asociado a la cesión o licencia de activos intangibles, ¿vale? A lo mejor por la realización de un proyecto de I+D se ha generado un activo intangible susceptible de protección mediante patente, por ejemplo, que voy a licenciar a un tercero para su producción. Bueno, pues esa licencia, ¿no?, me supondría a mí un ingreso importante. Entonces, al final estaría pagando más impuesto de sociedades si hacemos la resta, ¿no?, de I menos G. Bueno, pues este Patent Box lo que permite es reducir esos ingresos procedentes, no reducir los ingresos, sino reducir la contabilización de esos ingresos para que no se pene el impuesto de sociedades y no se vaya o sea, no se aumente por esos ingresos procedentes de la cesión de ese activo, porque al final el esfuerzo investigador lo has tenido tú mismo. Bueno, ya os digo que son incentivos por los que se puede profundizar un montón. Entonces, bueno, si hay alguna cuestión, si os parece una cuestión concreta, lo dejamos para el final y profundizamos. Además, queríamos comentaros también una nueva oportunidad bueno, es una herramienta mixta entre la financiación y la fiscalidad que se llama TaxLease, ¿no?, en el que aparece una figura del mecenas de la innovación que financia la actividad innovadora de forma no altruista, por supuesto, a cambio de los beneficios fiscales que se generan de esa actividad innovadora. Este instrumento, que a priori puede parecer bueno, pues un poco diferente, ¿no?, a lo conocido, al final es un instrumento más como para tener en cuenta en nuestra cartera de proyectos y en nuestra cartera de posibilidades a la hora de financiar un proyecto. Puesto que si por lo que sea hay un ejercicio o varios ejercicios en los que tengo un exceso de deducción importante, bueno, me interese una liquidez, una subvención directa por proyecto, bueno, pues se puede acudir a esta herramienta, ¿vale?, en el que se financia la actividad investigadora, bueno, investigadora, no solo investigadora, sino de I+D+I, a cambio de la deducción fiscal del proyecto. Es una subvención directa total y no retornable, claro. Nosotros colaboramos desde hace ya unos años con la empresa Caudal, ¿vale?, que es pionera en la aplicación de esta herramienta y que creo que en el norte es conocida, ¿no? Entonces, bueno, seguro que habéis oído hablar de ella. Por terminar un poco, ¿no?, ¿Qué compatibilidad entre todos los tipos de ayuda que tenemos que tener en cuenta? Porque la información es mucha y quiero maximizar, ¿no?, optimizar mi retorno por la realización de ese proyecto, de esa mejora de proceso o de producto, y me encuentro ante la situación de que hay un poco exceso de información, ¿no? Bueno, pues como hemos comentado, ayudas directas, entendiendo como tal ayudas procedentes de administraciones públicas, ¿vale?, ya sea estatal, regional o europea, son compatibles con deducciones fiscales, ¿vale? Lo único que para evitar la doble imposición, pues la subvención recibida, ¿no?, la parte no retornable recibida, se restaría de la base imponible. Bueno, son cuestiones a aclarar que si queréis profundizamos. Y bueno, son compatibles entre sí, pero no dependientes. Una puede realizarse sin la otra. ¿Compatibilidad entre tipos de deducción? Bueno, pues total compatibilidad entre tipos de deducción, con la excepción de que para aplicar deducción por personal investigador y bonificaciones a la seguridad social, debo tener el sello PYME Innovadora, que también os sonará de algo, ¿no? Es un sello que otorga el Ministerio de Ciencia e Innovación a aquellas empresas, es un reconocimiento al final a aquellas empresas que realizan un esfuerzo investigador en su actividad. Se obtiene por haber optado a una ayuda pública, el Ministerio de Ciencia e Innovación lo otorga, y también por haber acudido a deducciones fiscales con informe motivado, ¿vale?
Ahora mismo, ¿qué podemos hacer para aplicar estos incentivos, ¿no? Para aprovechar estos incentivos por la realización del proyecto o por proyectos que tengo pensado realizar, pero que quiero, bueno, pues conocer un poco ya más y ver cómo se puede trabajar? En el momento en el que nos encontramos, y teniendo en cuenta un ejercicio fiscal de enero a diciembre, ¿vale? Un ejercicio coincidente con año natural, estaríamos en disposición ahora mismo de hacer una prevaloración técnica y económica de las actividades realizadas en el ejercicio pasado o en curso, ahora mismo, o incluso a futuro, para hacer un cálculo de cuánto puede suponer a nivel deducción el proyecto. Si se trata de actividades en curso, pues será para el próximo impuesto de sociedades. Si se trata de actividades realizadas en el pasado ejercicio, pues será para este impuesto de sociedades de julio. Este informe, bueno, ya os digo, es algo un documento en el que intentamos valorar técnica y económicamente con poca información, o bueno, toda aquella que dispongamos, esas actividades. Para aplicar en el impuesto, pues toda la deducción, parte de la deducción, bueno, hasta 18 años o 30 en territorio vasco para aplicar. Y a posteriori, pues podríamos trabajar el respaldo documental completo, es decir, podríamos hacer una recopilación de toda la documentación y trabajarla según la normativa que en cada comunidad aplica, ¿vale? Y llevarla, bueno, pues a una herramienta de seguridad, una herramienta de certificación o no. Bueno, hablaríamos con cada una de las empresas para diseñar entre todos la mejor estrategia de respaldo. Bueno, aquí se terminaría la presentación, pero bueno, yo como conclusión, como reflexión final, quería animaros a utilizar estos incentivos. Da un poco de miedo al principio y da un poco de respeto, ¿no? Escarbar en qué he realizado que puede ser innovador o qué pienso que puede ser innovador, pero no tengo tanta seguridad o no tengo toda la seguridad que me gustaría. Bueno, yo os animo a rescatarlo, a tenerlo sobre todo muy en cuenta en vuestra planificación de financiación de la I+D. No es una financiación directa, no es una subvención que vayáis a recibir, pero sí es una ayuda importante para financiar a posteriori o para dejar de pagar, ¿no? Beneficiaros al final de ese esfuerzo en gasto en investigación, desarrollo e innovación. El marco español es muy beneficioso, ofrece muchas posibilidades a la hora de aplicar, a la hora de respaldar. Bueno, estamos en una situación ventajosa frente a otros países de la OCDE y bueno, pues os animo a utilizarlo, a intentarlo por lo menos y a tenerlo muy presente en vuestros planes de financiación de los proyectos o actividades de I+D+I que realicéis. Si os parece, dejamos entonces un ratito para una ronda de preguntas y cuestiones. Sí, muchas gracias, Coral y Fernando. Yo creo que ha sido bastante clara vuestra exposición. Estoy viendo el chat y no veo, no sé, no veo preguntas. No sé si ha quedado todo suficientemente claro y, en fin, yo, si queréis, por romper un poco el hielo, ya he visto qué tipo de proyectos pueden ser proyectos innovadores, pero siempre me queda la duda de qué tipo de empresas, qué estructura mínima, si es que la tuviera que haber o se recomienda, tiene que tener una empresa para meterse en una petición una solicitud de este tipo, o qué cuantía mínima es la necesaria para que merezca la pena meterse en todo este follón, ¿no? De presentación, de gestión, de burocracia. No sé si tenéis algún criterio en ese sentido. ¿Te refieres, Pablo, perdona, a las subvenciones a las subvenciones? de Next Generation y este tipo de cosas, ¿no? O las del plan plurianual. Si tenéis algún criterio, mira, pues si eres una empresa menos o no tienes este tipo de estructura o por menos de esto no te metas en este follón porque te va a llevar, no sé, si hay algún, es a título personal, si tenéis algún tipo de indicación en este campo. Fernando, creo que está silenciado, pero bueno, si quieres, mientras te pones, Sí. existen multitud de instrumentos, Pablo, existen multitud de instrumentos para empresas de reciente creación, para empresas con cierto bagaje ya investigador. Quiero decir, no cerraría la puerta a casi nadie. Sí,
Sí, de hecho, por apoyar lo que decía Coral, como sabéis, el encuadramiento de ayudas comunitarias al tema de innovación, pues hace una clasificación de las empresas en función del tipo de empresa, tamaño, etcétera, y ahí entrarían todas, desde microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. En general, la legislación, la normativa, lo que trata es de ayudar más en cuanto a calidad de la ayuda a las más pequeñas y a aquellos proyectos que tengan más riesgo, en cuanto a calidad de la ayuda, seguramente no en cuanto a cantidad. Sí que es importante cuando hablamos de proyectos de innovación, pero como todo en la vida de una empresa, cuando vamos a plantearnos un proyecto de inversión, en este caso es un proyecto de inversión en I+D+I, que estudiemos claramente la viabilidad del mismo, que no comprometamos la viabilidad de la empresa o que no comprometamos la tesorería de la empresa. En este sentido, muchas veces nos genera un cierto pesimismo el hecho de que las ayudas sean a lo mejor parcialmente retornables, es decir, que no todo sea subvención, sino que una parte es crédito y otra subvención. Esa modalidad de funcionamiento la puso en marcha la Unión Europea. Yo creo que se puso en marcha para quedarse. Cada vez va a haber más ayudas en donde nos tratan de ayudar con subvención, tanto más cuanto más riesgo tenga el proyecto, pero además nos tratan de ayudar con tesorería a través de ese crédito a muy largo plazo que permita a la empresa acometer el proyecto, sobre todo cuando tiene una inversión importante, y que nos da plazo de sobra para que ejecutemos el proyecto, pongamos el producto o el proceso nuevo en funcionamiento, genere ingresos en la empresa y tengamos capacidad para devolver esa ayuda, esa tesorería que nos han dado, pues en plazos larguísimos y sin intereses, en unas condiciones formidables. Esta es un poco la filosofía. Es decir, y en ese sentido nadie se queda fuera. Como comentaba Coral, ahora mismo hay convocatorias ya con Next Generation que tratan de ayudar a emprendedores que prácticamente, como es la convocatoria Neotec, lo que te están pidiendo es que tengas constituida una empresa entre 6 meses y 3 años, no más, pero bueno, que no hace falta que tengas una capitalización enorme de la empresa, basta con 20.000 euros como mínimo, es lo que ponen para que haya una cierta implicación de los promotores de la iniciativa, y a partir de ahí esas empresas pueden beneficiarse de ayudas directas muy importantes, ¿vale? Incluso incorporar personal, etcétera. Por otra parte, como comentaba Coral también, no hace falta que en una estructura de una empresa que está innovando haya un departamento de I+D, que eso pues a lo mejor en empresas grandes o en determinadas estructuras sí que las hay. Basta con que haya personal con capacidad de hacer los proyectos y que puedan de alguna forma garantizar con sus recursos o con los recursos externos que tengan que subcontratar que el proyecto puede llegar a buen puerto. Es decir, la capacidad técnica de la empresa siempre se pone en valor en las evaluaciones de estos proyectos. No solamente la capacidad financiera, la capacidad técnica también. Y lo que se va a llevar cada vez más en todos estos proyectos, y creo que es importante, es el impacto de estos proyectos. El impacto socioeconómico, tanto para la empresa como para la sociedad. Y esto es un ámbito en el cual todas las convocatorias que estamos conociendo cada vez tienen más valoración y cada vez se apuesta más por este ámbito en el que lo que se haga tenga impacto en el mercado, que al final lleguemos al mercado, que investigar en una investigación básica está muy bien y el Estado lo hace y a través de los investigadores que tenemos, pero en muchos casos en las empresas hay que llegar con producto a mercado y generar riqueza y generar puestos de trabajo, generar competitividad, ¿vale? Un poco no sé si te hemos contestado, pero yo no cerraría, como ha dicho Coral, la puerta a ninguna tipología de empresa. Pues muchas gracias, Fernando. Bueno, pues estoy viendo aquí el chat y no veo muchas preguntas, con lo cual ha quedado Perdonar que yo me he alargado un poco. Están ahí vuestros contactos, con lo cual si alguien tiene alguna pregunta, pues ya sabe dónde dirigirse. Y también les enviaremos a todos los que están inscritos, les enviaremos esta presentación para que vean en detalle todo. Y bueno, sin más, muchísimas gracias por vuestra colaboración y gracias a todos los que han estado presentes y han asistido a este seminario. Y aquí lo dejamos. Muchas gracias. Adiós. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos y buenas tardes. Buenas tardes.